Esta es la clase de español para sexto grado, tema diptongos y hiatos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy hablemos sobre los diptongos y los hiatos. Los objetivos que pretendemos alcanzar el día de hoy son definir qué son los diptongos y los hiatos y diferenciar los diptongos de los hiatos. Los contenidos conceptuales que desarrollaremos son diptongos y hiatos. Veamos el siguiente texto. Gran inauguración del nuevo jardín botánico. Mañana se inaugura en nuestra localidad el mayor jardín botánico de la nación. Este proyecto sale a la luz después de casi 10 años de cuidadosa preparación. El jardín tiene más de 100 especies distintas de plantas. Entre ellas se encuentran varios ejemplares de plantas carnívoras desconocidas hasta hace tan solo una década. Observemos que en este ejemplo se enmarcaron o se remarcaron de rojo algunas de las palabras. Por ejemplo, la palabra inaugura, la palabra nuestra, nación, después, 10, cuidadosa, preparación, tiene, 100, especies, encuentran y varios. Estas palabras tienen algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Que cada una de ellas lleva por lo menos un diptongo. Cuando hablamos de diptongo estamos hablando de uniones de vocales. Por ejemplo, inaugura. La A y la U, ahí están juntas. En nuestra, la U y la E. En nación tenemos la I y la O. En después, la U y la E. En 10, la I y la E. En cuidadosa, la U y la I. En preparación, la I y la O. En tiene, la I y la E. En 100, la I y la E, igual. En especies, lo mismo. En encuentran, la U y la E. En varios, la I y la O. Veamos. Observemos las palabras y detengámonos en la combinación vocálica que contienen. La palabra inaugura, que yo les decía anteriormente, ahí tiene la A y la U. Igual soy la O y la I. En preparación, la I y la O. En nuestra, la U y la E. En después, la U y la E. En cuidadosa, UI. En 100, I, E. En peine, EI. En Europa, EU. En especies, IE. En encuentran, UE. Varios, IO. Escuela, UE. En ruido, UI. En acuático, UA. Veamos entonces cuáles son los diptongos de nuestro idioma. En nuestro idioma hay 14 diptongos. Uno de ellos es la A junto con la I. La A junto con la U. La E con la I. La E con la U. La O con la I. La O con la U. La I con la A. La I con la E. La I con la O. La U con la A. La U con la E. La U con la O. La I con la U. La U con la I. Esos son los 14 diptongos que tiene nuestro idioma español. Esas son las únicas combinaciones posibles para que sean diptongos. Veamos ahora cuál es la definición. Los diptongos son combinaciones de dos vocales, en donde una es cerrada o débil, la otra es abierta o fuerte, o ambas son cerradas. Por ejemplo, decimos que las vocales, o no decimos, así es, las vocales son 5, la A, la E, la I, la O y la U. Dentro de esas 5 vocales, unas son abiertas y otras son cerradas. ¿Cuáles son las abiertas? La A, la O y la E. Porque el punto de articulación es más abierto. Cuando nosotros las pronunciamos, abrimos un poco más la boca. Mientras que la U y la I son cerradas. Entonces, cuando decimos la definición o damos la definición de diptongo, vamos a decir, por ejemplo, la A, ahí tenemos, es una vocal
abierta. Entonces, cuando nosotros combinamos una vocal abierta con una cerrada, estamos haciendo un diptongo. O, por ejemplo, cuando decimos la A con la U. Ahora, al revés, una vocal cerrada con una abierta también forma un diptongo. Y también cuando tenemos dos cerradas. Por ejemplo, la I con la U. Entonces, esas son las definiciones o las posibles combinaciones para que sea un diptongo. Observemos que podría haber otra combinación, dos vocales abiertas, pero ahí ya no es diptongo, es otra definición que la vamos a ver más adelante. Repitamos entonces la definición de diptongo. Los diptongos son combinaciones de dos vocales, en donde una es cerrada, como la I y la U, o débil. A las cerradas también se les llama débiles, y la otra es abierta, como la A, la E, la o fuerte, o ambas son cerradas, como la I y la U. Los diptongos forman sílaba y nunca se separan. No podemos separar un diptongo. Cuando en una palabra encontramos un diptongo, como por ejemplo en la palabra caimán, tenemos la A con la I, no la podemos separar. Si yo les dijera, sepáreme en sílabas la palabra caimán, solamente se puede dar una separación. Es una separación posible la que existe. Y es caimán. No podemos decir caimán. Eso no es posible porque no podemos separar el diptongo. En canción, solo hay una posibilidad de separar esa palabra. Canción. Porque el diptongo no lo podemos separar. Podríamos equivocarnos y decir que la palabra canción tiene 3 sílabas y decir can-si-on. Eso no es posible, porque ahí hay un diptongo y los diptongos no se separan. Se pueden tildar la vocal abierta o fuerte aplicando las reglas generales. Por ejemplo, la palabra huésped. La palabra huésped es una palabra grave o llana. Esta palabra la vamos a tildar de acuerdo a las reglas generales de las graves o llanas. Y la vamos a tildar porque es una palabra grave o llana que termina en una consonante que no es N, ni S, ni vocal. Y la palabra acuático, la vamos a tildar también, ¿verdad? De la misma forma que la anterior. Hiatos. Este libro se titula La vida de las palabras carnívoras del país. Es un libro grueso, de pasta dura y tamaño grande. En él se dan datos sobre la raíz de las plantas carnívoras y los cuidados que se les deben dar día a día en época de frío. Es útil como libro de consulta y como entretenimiento para aficionados a la naturaleza y no necesitas una grúa para cargarlo. Veamos esas palabras que están en negritas. Por ejemplo, la palabra país. La palabra país es una palabra donde encontramos dos vocales juntas, la A y la I. Pero aquí hay una diferencia en cuanto a las anteriores que estábamos estudiando. Por ejemplo, la palabra país, la mayor fuerza de voz o la sílaba tónica, la fuerza de voz cae en la vocal débil, que es la I. Por lo tanto, ahí le vamos a colocar una tilde. Entonces ahí ya no hay un diptongo. Desde el momento en que nosotros hacemos esto, hacemos un adiptongo o lo que llamamos también es una forma de hiato. ¿Qué significa? Que la vocal débil se convirtió en fuerte. La I ya no es débil en este caso porque ahí recae la mayor fuerza de voz, se convirtió en una vocal fuerte. Por lo tanto, la A es fuerte y la I en este caso es fuerte, en este caso, ¿verdad? Ahora, si la vemos aislada, la I sabemos que es una vocal débil, pero junto en esta palabra se convirtió en una vocal fuerte, por lo tanto hay un hiato. Es el mismo caso de raíz, el mismo caso de frío y el mismo caso de grúa. La vocal débil se convierte en fuerte, hay un adiptongo, hay un hiato. Hiatos. Los hiatos son combinaciones de las vocales abiertas.
Por ejemplo, tenemos la A con la E, la A con la O con la E, la O con la A, la O con la O, la E con la E, la A con la A, la E con la A y la E con la O. En todas estas combinaciones hay hiato. Hiato es la combinación de dos vocales abiertas. Por eso tenemos ahí A más A, o sea, abierta más abierta. Y en este caso sí se dividen y sí se separan en sílabas. Los hiatos no forman sílaba y siempre se separan. Por ejemplo, la palabra trofeo, trofeo, así la pronunciamos. Tiene 3 sílabas, no tiene 2. Ahí no hay un diptongo, lo que hay es hiato, porque hay 2 vocales fuertes, que son la E y la O. En aéreo vemos que ahí hay 2 hiatos, A, E, R, O. No podemos juntar la primera A con la E, tampoco podemos juntar la segunda E con la O. Ahí solamente hay 4 sílabas. Hay 4 sílabas. Cualquiera podría decir que hay diptongo, porque hay 2 vocales seguidas. No. ¿Por qué no hay diptongo? Porque las vocales que tenemos en esta palabra son abiertas o son fuertes. Si la sílaba tónica es la cerrada, se tilda, no importando las reglas generales. Oído. Y la palabra acentúa. Acentúa, la vamos a separar, igual que oído. ¿Por qué? Porque la fuerza de voz cae sobre la vocal débil. Era lo que decíamos anteriormente. Y no vamos a tomar en cuenta las reglas generales, sino que vamos a tomar en cuenta la sílaba tónica, la sílaba que está más fuerte, la sílaba acentuada. Llegó la hora de la tarea. Busque en un recorte de periódico o revista 10 palabras que contengan diptongos y 10 que contengan hiatos de ambas clases. Los objetivos que alcanzamos el día de hoy fue definir qué son los diptongos y los hiatos y diferenciar los diptongos de los hiatos. Los contenidos conceptuales desarrollados fueron diptongos y hiatos. Muchas gracias.